continuar o esperamos a alguien? Listo, listo. Bueno, cualquier pregunta me interrumpen para ir aclarando de una vez las inquietudes o dudas que tengan al respecto, ¿no? Entonces vamos a hablar de un trastorno en las funciones mentales que se llama la sensopercepción. Bueno, la sensopercepción, en primer lugar, hace referencia a todas aquellas sensaciones o todo lo que sentimos a través de nuestros órganos de los sentidos, ¿no? En una persona normal a través de la vista, la audición, la piel, la postura, el olfato, el gusto, todo eso que percibimos del mundo externo se llama la sensopercepción. Cuando no existe un daño orgánico, es decir, que no esté alterada la vista, los oídos o los demás órganos que les comento, eso es, no se trata de una alteración. Se llama alteración en la sensopercepción cuando existe algún problema de índole o enfermedad mental en ciertos pacientes. Y se produce los trastornos sensoperceptivos. Estos trastornos sensoperceptivos se pueden catalogar como cuantitativos y cualitativos, si es dependiendo de la cantidad o de la calidad de la misma sensopercepción. La sensopercepción, vamos a mirar las alteraciones de las cuantitativas, primero, ¿no? Las cuantitativas. Dentro de las alteraciones cuantitativas está primero la hiperpercepción, la hipopercepción y la agnosia. ¿Qué será la hiperpercepción? ¿Quién sabe acerca de la hiperpercepción? Los escucho. Jennifer, ¿sí me escucha? Sí, doctor. ¿Está por allá en La Unión o aquí en Pasto? Por aquí, en casa, en Pasto. A ver, cuéntame, Jennifer, ¿de qué se trataría la hiper? La Sí, hiperpercepción, ¿no? la hiperpercepción. Pues, o sea, ahí sería que pues uno recibe como con una mayor frecuencia los estímulos. Bueno, no tanto con mayor frecuencia, sino que es aumento en la cantidad de estímulos, no tanto la frecuencia, sino un aumento, una persona que tiene muy agudizada los órganos y entonces va a tener mayor capacidad para escuchar, mirar, etcétera. Esta hiperpercepción se puede presentar cuando se disminuye el potencial umbral de la excitación neuronal. Se disminuye el potencial umbral y entonces las células son más sensibles a la hiperpercepción. Cuando ustedes estudiaron fisiología, estudiaron el intercambio del sodio y el potasio, el potencial umbral de excitación neuronal, ¿no? Cómo la membrana neuronal se despolariza ante un estímulo. Ejemplo, si a una persona la pican con un alfiler, ahí mismo retira la mano, ¿cierto? Porque siente la picadura. Es una hiperpercepción. Allí mismo la neurona entra sodio y sale potasio y se despolariza y produce un potencial umbral, ¿no? Ese potencial umbral hace que la célula a través de sus axones se conecta, hace sinapsis y se produce el arco reflejo, la respuesta, el hecho de retirar la mano ante la quemadura, etcétera. Eso lo pueden repasar en cualquier fisiología, lo que es el potencial umbral, ¿no? Todas lo que es sodio, potasio, ¿no? Eso sí estudiaron ustedes en la parte de fisiología. Esta hiperpercepción se puede presentar en enfermedades mentales
como el trastorno afectivo bipolar, sobre todo cuando están en fase maníaca. Se encuentran mucho en la hiperpercepción, están en este estado de hiperpercepción. Existen ciertas enfermedades orgánicas, como en el caso del tétanos, ¿no? Las personas que sufren de tétanos se encuentran en este estado de hiperpercepción. Por eso no toleran mucho ni el sonido ni la luz, porque hay contracturas musculares y ustedes saben que la persona llega al diafragma, se paraliza y puede morir por contractura muscular. Está en un estado de hiperpercepción. De allí que en estos pacientes uno de los tratamientos es mantenerlos en sitios aislados, con poco ruido y a oscuras para que no exista no les produzca una hiperpercepción y contracturas musculares. Otro ejemplo sería cuando las personas están de guayabo, ¿no? Con excesivas cantidades de alcohol que han tomado el día anterior por el acetilaldehído, el COOH, que se acumula en el cerebro, produce un edema cerebral y puede llegar a un estado de hiperpercepción. Por esa razón es que los pacientes, cuando están en este estado, no toleran el exceso de luz, de ruido, les da mal genio, irritabilidad. Se encuentran en hiperpercepción. Sí queda claro, ¿no? Lo que es una hiperpercepción a todo nivel, ¿no? De piel, de visión, de audición, el sistema gustativo también se altera, es la hiperpercepción. Entonces, ¿qué será la hipopercepción? Eso, muy bien, está en un estado, hay una disminución del potencial, hay un aumento, ¿no? La hipo, hay un aumento en el potencial umbral de excitación neuronal. Lógicamente causa despolarización de membranas, pero estas personas, hay una bastante disminuido la parte del ascenso percepción. Se observa en casos de ciertas enfermedades mentales. Por ejemplo, en los pacientes con depresión. Un paciente deprimido, así de pronto le coloquen música o una pantalla de televisión o está una película, pero él no está atento a las cosas que pasan, porque está con hipopercepción. En ciertos pacientes con retraso mental puede producir también hipopercepción. Y existen enfermedades orgánicas como el hipotiroidismo, que puede llevar a estados de hipopercepción. Otra clase de cuando se altera la parte cuantitativa es el estado llamado de agnosia, con G, agnosia y con S. La agnosia es un desconocimiento total del entorno. ¿En qué paciente se observaría? ¿Diana Fernández está por ahí? ¿No nos encuentra Diana? A ver, ¿en qué consiste la agnosia? ¿Ni idea? TOC sería como una incapacidad para reconocer lo que se presenta en nuestro entorno, objetos, sonidos, imágenes. Eso, muy bien. Es la pérdida total de nuestra capacidad para reconocer el entorno, ¿no? ¿En qué pacientes se daría esta situación? Los pacientes con ACV o los pacientes con demencia.
No, porque un paciente con demencia de todas maneras puede tener una hipopercepción, ¿no es cierto? Pero sí se está dando cuenta de lo que sucede en el entorno, ¿no? Capacidad disminuida de la memoria puede tener, pero a veces se dan cuenta quién está al frente, si tiene capacidad de reconocer a sus hijos, algún objeto, ¿no? ¿En qué paciente sería una agnosia? Podría ser en pacientes que tengan alterado el lóbulo parietal, No, lóbulo frontal. tampoco. En los pacientes con Alzheimer. Tampoco, porque pacientes con Alzheimer tienen comprometido la memoria, pero a veces sí se dan cuenta en qué sitio están, o si está la mamá al lado de ellos, o si reconocen ciertas cosas. La agnosia es un desconocimiento total, se da en pacientes que están en estupor o en coma, ¿no? Es en unas situaciones más graves, ¿no? Un trauma de cráneo encefálico severo, ¿no? La persona quedó en el piso y de ahí no se da cuenta que lo llevaron en ambulancia, que estuvo en el hospital, que despertó a las 2 o 3 semanas. A ese estado se llama de agnosia, ¿cierto? Desconocimiento total del entorno. O cuando ustedes están en una cirugía, les colocan anestesia. No sabe qué fue que pasó durante esa hora, 2 o 3 horas, porque tenía alterada la sensopercepción. Por eso es un desconocimiento total del entorno, ¿no? No es parcial como el hiper o el hipopercepción. Es un desconocimiento total, la agnosia. Bien, ahora estudiemos los trastornos de calidad, ¿qué? Cuantitativos y los de calidad. ¿Listo? Los cualitativos. Vamos a mirar entre los cualitativos, tenemos primero el llamado error en las percepciones. Bueno, este error en las percepciones se considera que existe una alteración en las cuales hay un estímulo desencadenante y produce un falso reconocimiento. Pero la persona cuando lo corrige se da cuenta de ese error y ya pasa, diríamos, desapercibido. Un ejemplo, cuando, por ejemplo, ustedes están en una finca o en el campo, de pronto se reúnen varios y empiezan a contar cosas de terror, de miedo, etcétera, ¿no? Cuando alguno de ustedes sale a comprar a la tienda, están con esa sensación en su cerebro y al fondo miran una rama que se mueve de un árbol. Pero para la persona que va caminando no es una rama, sino que esta persona observa a lo lejos un tipo amenazante con un machete. Entonces ustedes entran en miedo, en temor. Se van acercando y observan que no era nadie, sino era la rama que la movía el viento. Pero imagínense cómo el cerebro interpretó que era una persona que las estaba amenazando, porque ya tenían huellas de memoria o de temor que les produjo un error en la percepción. ¿Sí está claro? Sí, Bueno, esto puede suceder también cuando ustedes de pronto están con harta ansiedad, que las va a visitar el novio, su pareja, ¿no? Y de pronto golpearon la puerta y sienten la voz del novio o de la mamá o del papá. Salen al encuentro y cuando miran que no, que era una persona extraña, pero era tanta la sensación de oír a esta persona que la escuchan. Es un error. Cuando ya salen y miran que no era, corrigen, no, era un error mío, un error mental, ¿no es cierto? Es un error en la percepción. Bueno, ahora miremos lo que se llaman las ilusiones. ¿Qué será una ilusión con S? Una ilusión con S. ¿De qué será? ¿Qué trata?
Ilusión con S. ¿A qué hace referencia? Pueden ser como percepciones que hacemos de la realidad. Bueno, muy bien. Es una alteración en la sensopercepción, sí. ¿Pero en qué consiste? En una distorsión de la realidad. Distorsión de la realidad. Sí, es una distorsión de la realidad, pero en la cual hay un estímulo desencadenante. Fíjense que esta es idéntica al error en la percepción. En el error en la percepción había un estímulo, que era el árbol, ¿se acuerda? La rama. Existe un estímulo. En la ilusión también existe un estímulo desencadenante, pero la persona no lo confronta con la realidad. Para esa persona pasa a ser una realidad, ¿sí me entienden? A diferencia del error, la persona cuando se acerca a la rama o al árbol dice, no, esto no era cierto, era un producto de mi fantasía. En cambio, en la ilusión, no. La persona no lo confronta con la realidad. Ejemplo de una ilusión es cuando ustedes se acuerdan del cuento del Quijote de la Mancha, de la literatura, de la obra. Sí, doctor. Bueno, ¿con quién peleaba el Quijote de la Mancha? ¿Con quién? No, el Quijote peleaba con gigantes, acuérdense, que no eran gigantes, eran molinos de viento, pero para el Quijote eran gigantes, eran molinos de viento, ¿no? Si él hubiera dicho, no, yo cuando me acerqué eran molinos de viento, se trataría de un error en la percepción, pero él siempre luchó con gigantes, porque él nunca dijo eran molinos, eran gigantes, era una ilusión. Esa es la gran diferencia. Estas ilusiones es característica de pacientes con esquizofrenia o pacientes con cuadros psicóticos o trastornos delirantes. Que les quede claro, una cosa es el error en la percepción y otra cosa es la ilusión, en la cual en el uno lo confronta y en el otro no lo confronta con la realidad, a pesar de que existe un estímulo desencadenante. En el primero era la rama de un árbol y en el segundo eran los molinos de viento. Esa es una ilusión. Hay una clase especial de ilusión que se llaman las paraeidolias. Le repito, las paraeidolias. Estas paraeidolias son todas aquellas figuras que forman las nubes en el firmamento. No sé si recuerdan hace unos años cuando murió el Papa Juan Pablo II, ¿sí recuerdan? ¿Recuerdan? Cuando murió el Papa Juan Pablo II, mucha gente tomó en las nubes una foto, tomó una foto y ahí estaba una nube y formaba de manera horizontal la forma del Papa, ¿no? Entonces, esa es una clase de ilusión, se llama pareidolia. Son todas aquellas figuras que forman las nubes en el firmamento y las personas les dan una interpretación personal de acuerdo a su estado anímico. Eso es muy común en personas normales, pero más característica de los enamorados, cuando de pronto miran la figura de dos osos o un corazón, una flecha, etcétera, ¿no? Les dan una interpretación de acuerdo al estado anímico. Son las paraeidolias, ¿no? No se les olvide, es una clase de ilusión. Hasta allí hemos terminado lo que es el error en la percepción y las ilusiones. ¿Alguna duda? Bueno, miremos ahora las alucinaciones con C. Alucinaciones. Las alucinaciones es un trastorno de la sensopercepción, pero en las cuales no existe un estímulo desencadenante. Fíjense que ya miramos el error en la percepción y las ilusiones.
en las cuales sí existe un estímulo desencadenante. En cambio, en las alucinaciones no existe estímulo desencadenante. Esa es la gran diferencia. Y hay varias clases de alucinaciones. Existen las alucinaciones visuales, en las cuales la persona puede mirar cosas con forma o sin forma. Se llaman amorfas o complejas. Amorfas cuando no tienen forma, ¿no? Mira cosas, por ejemplo, puntos centellantes. No existen, pero la persona dice, estoy mirando puntos centellantes. Esos puntos, cuando la persona mira esos puntos brillantes, puede ser en ciertas patologías orgánicas. Ejemplo, en las pacientes que sufren de migraña. Los pacientes que sufren de migraña miran esos puntos centellantes, ¿no? Esas luces. Puede suceder también en personas demasiado estresadas o ansiosas. Se puede producir también los llamados santomas. ¿Qué serán los santomas con X? Jennifer, Daniela. ¿Ni idea? Son como punticos amarillos que se ven. Eso, muy bien. Los santomas son aquellas manchas amarillas, ¿no? Que una persona puede observar. Pero eso es característico cuando una persona se está intoxicando con una sustancia que se llama digital, que se la utiliza para la insuficiencia cardíaca, para enfermedades cardíacas, ¿no? Los santomas. Eso es característico, ¿no? También puede producirse estas luces como parte de las llamadas auras o prodromos en personas que sufren de epilepsia. Empiezan a mirar estas luces y al poco tiempo les da el ataque de epilepsia. Estos son prodromos de epilepsia, ¿no? Estos puntos centellantes. Es característico. Bueno, de ahí existen unas alucinaciones visuales que son ya complejas. Ejemplo, ya mirar animales pequeños o a mirar monstruos o cosas terroríficas, ¿no? Eso ya son alucinaciones visuales complejas. Es característico cuando se presenta esto, primero lo que uno debe descartar es organicidad, no enfermedad mental, sino descartar cuadros orgánicos. Ejemplo, tumores en el lóbulo. ¿En qué lóbulo sería? Jessica. Occipital. Muy bien, el lóbulo occipital, porque ahí llega la visión. Hay que estudiar primero que no vaya a existir lesiones en el quiasma o en el lóbulo occipital, ¿no? Las alucinaciones visuales se puede presentar en bastante porcentaje, casi en un 90%, tocaría descartar enfermedades orgánicas, ya un 10% enfermedades mentales. ¿Listo? Las alucinaciones visuales. Existen también ya las llamadas alucinaciones auditivas. Primero miramos las visuales, ahora miremos las auditivas. Las auditivas, al igual que las visuales, pueden ser amorfas o alucinaciones complejas. Las primeras hacen referencia a simples sonidos o murmullos. Los acúfenos o los tinitos o acúfenos. Ese zumbido en el oído, ¿no? Primero que todo, descartar organicidad. Ejemplo,
organicidad, ¿qué deberíamos descartar? Lisset. Algún daño en el tímpano o que el paciente se haya expuesto a grandes ruidos. Muy bien, sí, cosas así de tímpano, pero se puede descartar la hipertensión arterial en primer lugar, ¿no? Pueden producir esos acúfenos, ¿no? La hipertensión, las personas que sufren de vértigo. En personas que sufren de epilepsia también puede ser un prodromo de una convulsión. Se debe descartar eso. Y ya las alucinaciones auditivas complejas ya no son murmullo, no, sino ya son palabras ya completas que a la persona le murmuran al oído. A veces les dicen el nombre. Hay varias clases de alucinaciones auditivas. Hay unas que son de ordenanza. A veces les dan órdenes. Les dicen, por ejemplo, debe matarse o debe matar a alguien. Entonces estas personas entran en demasiada ansiedad y angustia. Es muy característico de los esquizofrénicos, ¿no? Uno piensa, cuando ustedes han ido al San Rafael, de pronto que una persona pasa hablando sola. Para nosotros la observamos hablando sola, pero para las personas, para él está hablando con otra persona que que él solo la mira. Tiene una alucinación visual y auditiva porque él establece una charla. Es producto de su enfermedad mental, de cuadros psicóticos, delirantes o sobre todo de la esquizofrenia. Estas voces pueden ser también de ordenanza o peyorativas, que le dan órdenes. Estas voces, unos pacientes refieren que es de un oído o del otro oído o de ambos oídos. Puede que le estén hablando. Hay alucinaciones que el paciente refiere que salen del suelo, alucinaciones auditivas. En ocasiones hace referencia a que salen del techo. En casos ya extremadamente raros, estas alucinaciones pueden venir de otras partes de la Tierra, por ejemplo, de la Luna, de Marte. Y el paciente refiere que le dan órdenes de otros planetas. A esto se llama alucinaciones extracampíneas, fuera de nuestro campo auditivo, extracampíneas. Es raro, pero sí se ha mirado algunos pacientes con este tipo de alucinación. Existen también las de ordenanza, las peyorativas, otro tipo de alucinación de este tipo es la... A ver, ¿cuál creen que hace falta ahí? ¿Cuál creen que hace? ¿Qué otra alucinación auditiva puede haber? Existen las alucinaciones intrapsíquicas, que el paciente refiere a que las escucha dentro de su cerebro. También son raras, pero sobre todo es característica ya de cuadros psicóticos muy avanzados, ¿no? Las alucinaciones intrapsíquicas. Bueno, esto, como les digo, está muy relacionado con pacientes psicóticos y sobre todo con esquizofrenia. Miremos otra clase de alucinación que son las alucinaciones táctiles o también denominadas áficas, con H. Es tener sensaciones de que a uno lo están tocando o tocar a alguien. Por eso pueden ser pasivas o activas. Pasivas cuando uno siente que lo están tocando.
Activas cuando uno siente que está tocando a otra persona o algún objeto. Y mixtas cuando se siente que uno toca y lo están tocando sin existir estímulo. Vuelvo y le repito, alucinaciones no existe un estímulo. Estas mixtas es muy común observarla en pacientes alcohólicos crónicos con un síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Es muy característico observar los pacientes con demasiadas alucinaciones mixtas. Existen las llamadas alucinaciones gustativas u olfatorias. Ya saben que el gusto y el olfato están demasiado relacionados. La persona tiene la sensación, sobre todo, de oler cosas fétidas, feas. A eso se llama la cacosmia. Existen pacientes esquizofrénicos que a veces dejan de comer por semanas enteras. Y es porque tienen esta alucinación, porque la comida les sabe y huele fétido, huele a cadáver, a porcina, y dejan la comida a un lado. Estas son alucinaciones de caca, se llama de cacosmia. También se puede producir previo a un ataque de la iglesia, ¿no? Cuando se produce previo a un ataque de la iglesia se llama las crisis funcionadas del eléctrico. Cuando les preguntes de un examen, tienen que responder que estas son alucinaciones táctiles o afácticas, alucinaciones gustativas o olfatorias, previo a un ataque de la iglesia. Esa es la llamada crisis funcionada del eléctrico. ¿Qué preguntas tienen hasta allí? ¿Está claro? Sí. Bueno. Miremos ahora acerca de las llamadas alucinaciones sinestésicas con la C y con la I. Sinestésicas. Bueno, las alucinaciones sinestésicas vienen del griego kinos. Kinos significa movimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con movimiento. Es decir, a veces la persona está acostada y el paciente jura que está sentado. Es una alucinación de movimiento. A veces el paciente dice que no está acostado, sino que siente que se está elevando hacia el techo. Esa es una alucinación sinestésica, no se los olvide. Viene de kinos, que significa movimiento. Y hay un tipo especial de alucinación de movimiento que se llama el miembro fantástico. ¿Sí lo han escuchado? Eso, muy bien, Carlos. Eso hace referencia. Hay personas, de pronto, suponiendo le amputaron el pie derecho en un accidente y le amputaron su pie. Pero es muy común que lo llamen al psiquiatra en los hospitales generales porque la persona empieza a sentir dolor intenso, suponiendo en el dedo gordo del pie que ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de nuestro cerebro, desde épocas antiguas de Hipócrates, él descubrió en esa época, decía que existía una figura en forma de hombre en nuestro cerebro. Que se le llamó el homúnculo. Homúnculo es algo parecido a un hombre dentro del cerebro, que tiene toda nuestra representación orgánica a nivel cerebral. Por eso que a uno de pronto le ven los ojos, y le pican una parte del cuerpo y uno dice en qué sitio lo están picando, ¿no? Porque existe una representación de cada uno de nuestros órganos de nuestro cuerpo a nivel cerebral. Entonces, cuando esta persona pierde esta parte del cuerpo, aún tiene el esquema o su representación mental
en el cerebro. Entonces, de allí que la persona puede sentir dolor y es necesario realizar un tratamiento psicoterapéutico para que la persona se vaya adaptando a esa pérdida hasta con el tiempo desaparece esa representación de su esquema mental de esa parte corporal de la cual tiene dolor. A eso se le llama el miembro fantasma. Sí queda claro, ¿no? Esa es una alucinación sinestésica de movimiento. Ahora miremos la alucinación con C, senestésica, diferente a la sinestésica de la senestésica. La senestésica es una alucinación, pero a nivel de órganos internos. Bueno, de órganos internos hay personas que sí han escuchado acerca de, por ejemplo, hay personas, pacientes con enfermedad mental que de pronto refieren que tienen un gusano dentro de su cerebro que les está carcomiendo el cerebro. A veces dicen que tienen un sapo en el estómago que se les come toda su alimentación y por eso están delgados. En otras ocasiones, pacientes que han dicho que no sienten el corazón en el lado izquierdo, sino que lo sienten en el lado derecho, etc. Son alucinaciones de órganos internos. Hay una clase especial de alucinación senestésica, que es la llamada pseudociesis. ¿Quién me dice qué es la pseudociesis? ¿Creen que están en embarazo? Y no lo es. Esto, muy bien. La pseudociesis es el llamado falso embarazo. Hace algunos años, si recuerdan, encontraron una mujer, una morenita, allá en Cartagena, y ella decía que estaba en embarazo, ¿no? Cuando al final descubrieron que no tenía nada, ¿no? Nadie le había hecho una ecografía, ¿no? Y estas personas en primer lugar se produce por una ansiedad intensa de quedar en embarazo, o al contrario, la persona no quería quedar en embarazo y viene y se sugestiona que empieza a aumentar de peso, aumentar su vientre, a tener galactorrea, mareos, náuseas, se suspende la menstruación, simula un embarazo, pero todo tiene que ver, está muy relacionado con la ansiedad, con marcada ansiedad. A eso se le llama la pseudociesis, el falso embarazo relacionada con una alucinación senestésica. Necesita tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Bueno, ahora ya miramos todos estos tipos de alucinaciones en personas con enfermedad normal. Existen unas alucinaciones en personas normales. ¿Cuál serían alucinaciones en personas normales? ¿Quién me puede decir? ¿No, ni idea? ¿Se durmieron? No, profe, no sabemos. Bueno, existen las alucinaciones hipnagógicas, con H, hipnagógicas. Hipnagógicas viene del latín hipnos, que significa sueño, ¿no? De ahí viene la hipnosis, los hipnóticos, ¿no? Y gogos significa origen. De ahí viene la palabra génesis, el origen de la vida, ¿no? El génesis. Entonces, hipnagógica significa
al inicio del sueño, no se les olvide, ¿no? Hipnagógicas es al inicio del sueño. Son alucinaciones que se presentan de todo tipo, olfatorias, gustativas, visuales, auditivas, cuando comenzamos el sueño. Ustedes se acuestan, se ponen su manta, se están abrigando y de repente han dado cuenta que a veces uno brinca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos cambiando para dormir nuestras ondas cerebrales, las alfa, beta, las gamma, delta y las ondas teta. Las ondas teta son las de mayor atención. Cuando ustedes están en un programa de cine, están bien atentos, en un concierto musical, están funcionando esas ondas que son de máxima atención. Al contrario que las ondas alfa ya son de muy poquita atención hasta llegar al sueño profundo ya. Entonces, nuestro cerebro funciona con las ondas alfa, beta, gamma, delta y teta. Para producir este sueño va cambiando las ondas cerebrales hasta el sueño profundo, llamado también el sueño MOR y no MOR, que eso de pronto ya lo hemos de mirar en otra clase, las diversas clases de sueño, ¿no? El sueño MOR y no MOR. Y también ahí están las pesadillas, todas las clases de pesadillas, las alteraciones en el ritmo de sueño, etc. Bueno, cuando nosotros ya estamos calentándonos y empezamos a cambiar de ondas, en ese cambio de ondas puede ser, uno dice es que alguien llegó, lo miré, me tocó la mano, me habló, etc. Y le echamos la culpa, de pronto al otro día alguien muere, fallece, dices que yo soñé, se vino a despedir, etc. No, la explicación científica es porque existen cambios en las ondas cerebrales para producir el sueño. Y en ese cambio de ondas existen alucinaciones de todo tipo. Esas son las llamadas alucinaciones hipnagógicas al inicio del sueño. Bueno, al contrario de las hipnagógicas, existen las llamadas alucinaciones hipnopómpicas. Las hipnopómpicas son alucinaciones que se presentan al despertar. Cuando les preguntan en un examen, una vez les preguntaba qué son las hipnagógicas. Me preguntaban, son las alucinaciones que se producen durante el sueño. Eso no es correcto. Por eso les digo, hipnagógicas, al inicio del sueño. Las hipnopómpicas son alucinaciones que se presentan al despertar. Cuando una persona empieza a despertar, las ondas cerebrales van cambiando. De ahí a veces que nos cuesta abrir los párpados, nos sentimos pesados, ¿no es cierto? En esos ciclos de sueño MOR y no MOR también se produce el sonambulismo, que no es tema de conversación ahora, pero se debe a los cambios de ondas cerebrales. Entonces, las hipnopómpicas se producen al despertar, cualquier tipo de alucinación. Y se producen, vuelvo y repito, en personas normales. Ya en las alteraciones del sueño se puede presentar el somniloquio. Somniloquio son personas que hablan dormidas. A distinta al soliloquio, que es la persona cuando ya está despierta, pero que habla sola, que puede estar relacionada con una alucinación auditiva. Y hay personas que ya no es sin tener enfermedad mental, pueden pasarse hablando todo el día y repitiendo lo que van a hacer en el día. Eso ya es distinto, ya es en personas normales, que se llama la sonorización del pensamiento. ¿Tienen alguna duda o pregunta del tema? Doctor, la soliloquia también puede presentarse en pacientes normales. ¿Cómo cuál? ¿Cuál? La soliloquia o el soliloquio. No, el soliloquio generalmente es en pacientes con esquizofrenia, ¿no, Sofía? En pacientes con esquizofrenia que hablan, supuestamente uno los mira hablar solo, pero ellos tienen a alguien que los está acompañando, que lo observan, lo miran, etcétera, porque tienen enfermedad mental. En personas normales se llama la sonorización del pensamiento.
están repitiendo lo que van a hacer en el día como para no olvidarse. Pero ya el soliloquio ya es en personas que tienen enfermedad mental. ¿Otra duda al respecto? ¿Ninguna? ¿Todo quedó claro? Sí, doctor. Bueno, entonces miren, los noto cansados, entonces hagamos una cosa, ya los dejo allí. Mañana hay 6 estudiantes que son de mi grupo de rotación. Entonces los espero, donde estaba señalado, les había escrito, con eso me preparan el tema de esquizofrenia. Mañana a 2 de la tarde les doy la charlita y miramos qué le estoy debiendo y ya hablo con el doctor Díaz para las preguntas que tengo entendido que terminan la otra semana, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces mañana los espero.